hoy esta palabra, yo orando a mi Señor, le preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres para tu iglesia? Sí, yo simplemente soy una vasija de barro que quiere hacer tu voluntad, la gloria es tuya, lo que me llena es tu Espíritu Santo y que seas tú haciendo tu voluntad. Yo no quiero tomar el lugar del Espíritu Santo, yo soy simplemente un hombre en el que Dios encontró un corazón dispuesto y un hijo de Dios que empodera al Espíritu Santo y espero hacerlo conforme a tu voluntad, papá. Y él en medio de esa oración saltó una palabra que dice, los comeremos como pan. Los comeremos como pan. Aleluya. Y esta palabra la encontramos en Números capítulo 14, en el versículo 9. Dice, Josué dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aleluya. Esta es una palabra de poder. El pueblo estaba lleno de temor. El pueblo estaba angustiado porque en la tierra que Dios les había prometido, en la tierra que Dios ya les había entregado, ellos vieron las circunstancias y la dificultad. Y llegaron unos hombres con unos de los espías que ellos enviaron, 10 de ellos llegaron con un mal reporte, con un reporte lleno de temor. Pero Josué y Caleb llegan con un reporte lleno de vida, llena de poder. Pero mira que acá encontramos a un Josué que encuentra y que ve algunas cosas que estaba pasando en el pueblo, ¿sí? Que a causa de esto que ocurrió, ellos en su corazón se había generado rebeldía y temor, ¿cierto? Y él como que le hace ese ajuste de cuerdas al pueblo. Primero les dice, no sean rebeldes y no tengan temor del pueblo que está en esta tierra. ¿Sí? Primero hace como ese ajuste de tuercas y les hace ver lo que está pasando. Mira lo que dice un poquito más arriba en Números capítulo 14, en el versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mira esta parte a mí. Ustedes recuerdan en la serie que hemos estado viendo o que ya se terminó de los últimos tiempos, de la última hora. ¿Recuerdan cuando del trono de Dios está Dios con el rollo en la mano con los sellos y dice que no se encontró a nadie ni en el cielo ni en la tierra que lo pudiera abrir? ¿Y recuerdan qué hizo Juan? ¿Alguno recuerda? Se puso a llorar, ¿cierto? Se puso a llorar amargamente, desconsolado. ¿Quién va a abrir este rollo? ¿Y qué pasó después? Salió uno de los ancianos y que le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Sí? Me parece que tiene mucha relevancia con este versículo. Así como que Josué les está diciendo, recapaciten, reaccionen, los comeremos como pan. ¿Sí? El anciano le dice, no tengas miedo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Él había estado con Jesús en todo su ministerio, había visto su poder, visto su gloria, había visto los milagros, había escuchado de boca de Jesús la profecía, ¿sí? De que somos más que vencedores, de que el reino de las tinieblas fue derrotado, ¿sí? Pero él aún así en ese momento se desconsuela y se pone a llorar. Quizás como el pueblo en este momento. Yo no soy nadie en lo personal para juzgar al pueblo, ¿sí? Ni mucho menos a Juan. Quizás yo he estado en la misma situación. El Señor me ha dado una palabra y me ha invitado a dar un paso de fe y me ha dicho, ven que yo te fortalezco. Y yo también he sentido temor, he sentido miedo y he tenido que correr a sus pies, ¿sí? Y quizás es algo que nos ocurre a todos. Yo no sé cómo ustedes experimentan esta vida de fe, pero muchas veces tenemos la palabra, tenemos el poder, tenemos la fuerza, pero a veces como que nos detenemos o dejamos que nuestra mente se llene de otras cosas. Pero en este versículo mira que dice que el pueblo lloró a causa del mal reporte que se trajo. ¿Y qué hicieron? Se quejaron contra Moisés. De su boca primero un desespero, ¿cierto? Un llanto, un crujir de sus dientes, pero también una queja contra Moisés y contra Aarón, contra los hombres que Dios había puesto para dirigirlos. Y les dijo toda la multitud, mira lo que sale de su corazón, la rebeldía
generó temor en ellos. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a la tierra para caer a espada? Dios les dice que esa tierra les pertenece, que vayan y tómenla, suban y posean esa tierra. Y ellos dicen, no, es que Jehová nos trajo aquí para que muramos, para que nos maten a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Alguno recuerda las palabras que la serpiente le dice a Eva allí en Génesis capítulo 2? Le dice, eso a mí hasta me saca la piedra, hasta me da rabia, porque como Satanás, ¿cómo así? ¿Sí? Les dice, con que Dios dijo. La palabra, como diciendo, lo que él les dijo no tiene tanto valor, escúchenme a mí. ¿Sí? Escuchen lo que yo tengo por decirles. Con que Dios les dio una palabra, con que Dios les dijo. ¿Sí? Y el primero que va a intentar robarnos la palabra de Dios en nuestras vidas es Satanás. Y va a poner la palabra de Dios como poco. La palabra de Dios es poder, es sanidad, es vida a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús nos fortalece y nos afirma en un llamado eterno, en una vida espiritual con Él, en el reino que pertenecemos y que permanecemos. Esa es la palabra de Dios en nosotros. Pero ellos se olvidaron de la palabra, dijeron algo totalmente contrario a lo que Dios les había dicho y aún así decidieron querían designar un capitán. Pongamos un hombre, quitemos a Dios y pongamos un hombre. Se habían perdido en ese temor y en esa angustia. Ese temor causó rebeldía, esa rebeldía causó temor y ese temor causó rebeldía. Es un ciclo interminable si no se le pone fin. La rebeldía muchas veces, en muchas ocasiones surge en el momento en que se presenta una prueba, un reto, en el que tenemos que pararnos firmes en lo que creemos y avanzar hacia aquello que hemos sido llamados. ¿Sí? Y cuando quitamos la mirada de nuestra fuente, de la fuente de nuestra verdad, porque tomamos con gozo de la fuente de la salvación, con gozo y con alegría. El que tiene la palabra de Dios permanece en gozo y permanece en alegría, en el nombre de Jesús. Cuando empezamos el ministerio en Villa de Leyva, empezó a ir una parejita, tienen 3 hijos. Y yo a veces cuando predico y como que la palabra me genera un gozo, se me sale una risa, se me sale ¿sí? Como el Espíritu Santo, ¿sí? Alegrándome. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿sí? La alegría del creyente es la que lo sobrepone por sobre todas las cosas, porque en su presencia hay delicias para siempre, ¿sí? Y se me salían esas risas y como que el esposo me dice, el esposo de ella me dice, tan raro que a ti siempre se te sale una risa, pero me ha enseñado a amar la palabra, me ha enseñado a permanecer gozoso, ¿sí? Y eso es el gozo que nosotros tenemos. Nuestra fuente de verdad es Cristo, nuestra fuente de verdad es el Espíritu Santo en nosotros que revela a Cristo y hace que en nosotros haya alegría, haya gozo, ¿sí? Pero si ponemos la mirada en las fuerzas del hombre o en nuestras fuerzas, es rebeldía y allí no hay gozo, allí hay tristeza y desesperación. Mira las palabras que Dios les dice al pueblo acerca de esta tierra. Deuteronomio capítulo 1, versículo 21 al 23 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Ellos no estaban en la tierra todavía, pero aquí les dice que ya esa tierra es suya, ya ha sido entregado. Él no les dice te la voy a entregar. Y así tú tienes que entrar en la palabra de Dios. Así tienes que entrar en sus promesas. Esto ya me ha sido entregado en el nombre de Jesús. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Mira lo que dice Moisés en esta porción de la palabra. Le está diciendo al pueblo. Y vinisteis todos vosotros, como dice, y vino todo el pueblo y dijisteis, y me dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, de las ciudades donde hemos de llegar, y el dicho me pareció bien. Moisés dice, y el dicho me pareció bien. O sea, vino todo el pueblo como a persuadirlo y decirle, enviemos unos espías primero para que vean y para entrar, ¿sí? Para saber cómo entrar. Pero ellos ya tenían la palabra de Dios. Para mí es suficiente. Para mí es suficiente la palabra de Dios.
Para mí no le añado ni le quito, ahí tengo todo lo que necesito. Ahí tengo todo lo que necesito y la tierra que hay delante de mí la tomo por posesión porque ya me ha sido dada. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces aquí me muestra que de cierta manera Moisés se dejó como persuadir y le pareció el dicho bien, dice, está como buena la idea, enviémoslos, y los enviaron, ¿sí? Yo pienso que ahí ya había un gran riesgo, o yo veo en la palabra de Dios que ya había un gran riesgo. Enviar 12 hombres a que traigan un reporte cuando ya la palabra había sido dicha, hay un gran riesgo de que lleguen con temor, ¿cierto? De que lleguen con un reporte de hombres, o que no estén enfocados en la visión que tenía el pueblo y traigan un mal reporte. Y así ocurrió, ¿no? 10 de ellos llegaron con temor. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 1, ahí más abajito en el versículo 28. Mira con el reporte que trajeron esos 10 espías, qué fue lo que ocurrió en el corazón del pueblo. ¿A dónde subiremos? Ya no sabían ni a dónde ir. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. La rebeldía genera temor. La rebeldía genera temor. Que ¿algunos recuerda qué ocurrió con Adán y Eva cuando se vieron desnudos? Se escondieron, tuvieron temor, tuvieron miedo. Llega la presencia de Dios. ¿Dónde estás? Tuve miedo, Señor, y me escondí. El miedo no existía, pero fue engendrado por el pecado en Adán. ¿Por qué? Porque desenfocó su mirada, porque Adán y Eva desenfocaron la mirada de lo que Dios les había dicho. Y el pueblo estaba así, lleno de temor, y ese temor que hizo, como que los desenfocó y vamos a cambiar, entonces pongamos un capitán. El Señor nos trajo aquí fue para destruirnos, mejor devolvámonos para Egipto. Habían visto que el mar había sido abierto, que la columna de humo y la nube de humo y la columna de fuego los protegía, que había traído codornices del mar. ¿Sí? Cada vez que tú revisas ese tramo de Egipto a la tierra prometida es de poder, de milagros, de cosas maravillosas, pero llegan acá y el miedo como si les hubiera borrado el cassette. ¿Sí? Pero ellos tenían una palabra y Josué la sabía. Josué y Caleb estaban llenos del poder de Dios. Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Esta es otra porción en la que también el rey Saúl entra como en rebeldía por impaciencia o por ¿cómo decirlo? Como por avaricia. Dios le dice, entra a la ciudad y mátalos a todos. Mata a todos, absolutamente a todos. Pero él vio que las ovejitas y las vaquitas y todo esto era como muy bonito y lo guardó para él. ¿Sí? Y mira lo que dice Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira qué relación hay entre la adivinación y la rebelión. La rebelión desobedece directamente lo que Dios ha dicho. Y la adivinación es buscar una dirección espiritual diferente. La adivinación busca otra fuente, busca un hombre, busca una mujer para que nos diga, dirígeme. ¿Sí? Aunque Dios ya dio la palabra, aunque Dios ya te dijo lo que tenías que hacer, ¿sí? Y la rebelión y la adivinación tienen mucho en común. Si no es un error o no está fuera de contexto cuando Samuel aquí en el primer libro los compara y diciendo, así como la adivinación es la rebelión, porque has cambiado de dirección espiritual, has mirado al hombre, has mirado otra fuente espiritual primero que a Dios. Mira, la palabra en hebreo que se usa para adivinación es kesem. Y no solo significa los que adivinan el futuro, sino hace referencia a una actitud espiritual. Una necesidad por buscar por fuera de Dios, por buscar otro tipo de cosas. Cuando la palabra de Dios creemos que no, entonces no me está llenando, entonces busco otra cosa. No, la palabra de Dios es suficiente. En ella está todo lo necesario. En ella tengo todo lo que necesito. En ella soy más que vencedor. En ella me encuentro a mí mismo. En ella soy fortalecido.
este tiempo de ministerio en Villa de Leyva ha sido muy poderoso y muy bonito. ¿Sí? Poderoso porque el poder de Dios es el que hace la obra, es su Espíritu en nosotros, el que hace la obra, el que edifica su casa. Él es el que da a conocer su obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos es el que la aviva. Él hace su obra. Pero es muy bonito también porque nuestra fe crece y nuestra fe también es avivada. Pero en muchas ocasiones también viene el desánimo o circunstancias que quieren apagarnos, o quizás vienen como ese mal reporte de los 10 espías, y como que tratan de hacernos desenfocar de la palabra de Dios. Pero a mí Dios me dio una palabra, y esa es la que cuando estoy en esos momentos el Espíritu hace que emerja de mí y me recuerda quién soy en la palabra. Y quiero compartírselas. Está en Isaías capítulo 35, versículo 3 al 4. Cuando empezamos y el ministerio, quizás, yo me acuerdo una experiencia que tuvimos con mi esposa, que nos reíamos, pero nos dio como tristeza, un miércoles de oración. Desde el principio decidimos, o bueno, el Espíritu nos dio a hacer miércoles de oración, viernes de fiesta y domingo, como para replicar lo que se está haciendo acá y que sea el mismo ADN, la misma visión la que corra. Y un miércoles de oración, alistamos las sillas, prendimos el televisor, a las 7 abrimos. Y apenas abrimos, un silencio así, nada, silencio. Y por allá sonó un grillito, como una caricatura. En serio parecía como si se estuviera burlando de nosotros, si solo faltó la matica esa que rueda. En serio, y con mi esposa nos mirábamos y nos dijimos, esto parece una caricatura. Y como que trata de apachurrarlo a uno, como, no, mi amor, cerremos y pues oremos tú y yo. Y acá y el Espíritu Santo, golpea. Acuérdate, golpea. Y me dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os pagará. Entonces esa palabra a mí me dice, yo vine fue a esto. Yo no vine a tenerle miedo a un grillito o a la soledad o al silencio. Yo vine a fortalecer las manos cansadas, a afirmar las rodillas endebles con la palabra de Dios. A los que están con su corazón apocado, que están tristes, decirles que aquí viene Dios con poder. Esfuércense y no tengan temor, porque vuestro Dios viene, porque vuestro Dios viene, porque vuestro Dios viene, aleluya, con retribución, con pago, y Él mismo viene y los salvará. Así como Él me dio una palabra y me fortalece en medio de las dificultades, ustedes también tienen una palabra, yo lo sé en el nombre de Jesús, y esa palabra está tratando de revelarse a sus vidas y encarnarse en sus seres, en su Espíritu Santo. Somos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Es su Espíritu el que fortalece nuestro hombre interior, a fin de que arraigados y cimentados en amor, el fin de la revelación de Cristo en nosotros es que estemos arraigados y cimentados en amor, plenamente capaces para comprender cuál es la longitud, la anchura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Él quiere revelársenos y darnos una palabra. Su palabra es vida, su palabra nos fortalece en medio de las dificultades. Y así como les comentaba mi testimonio, que aunque quizás trata el enemigo de desanimarme, trata de venir a ponerme zancadilla con cosas que son hasta absurdas, ¿sí? que tratan de apagarlo a uno, la palabra de Dios siempre me recuerda quién soy en Él, qué es lo que vine a hacer en el nombre de Jesús. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 12. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? El cual es Jesucristo. Él es el fundamento de nuestras vidas. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El fundamento es Cristo. El fundamento de nuestras vidas es Cristo Jesús. Y sobre Él nosotros construimos nuestra vida, construimos un edificio por el poder del Espíritu Santo. Oro, plata y piedras preciosas es lo que Él desea con que construyamos nuestras vidas. Oro, la revelación.
la fe puesta en nosotros, la fe de Cristo que cambió nuestras vidas. La plata es la palabra revelada en nuestro interior, la cual emerge y usa nuestra boca como fuente de vida. Las piedras preciosas también tienen relación con id y hacer discípulos, id y ponernos en nuestros lomos aquellos que están perdidos e ir por los perdidos, en el nombre de Jesús. Pero aquí me gustaría enfocarme en la plata, que hace referencia a la lengua de los santos, a lo que estamos hablando, a lo que estamos profesando a través de nuestro interior, de la llenura de nuestro espíritu con su palabra, para profetizar, para profesar, para hablar vida sobre cualquier circunstancia. Estaba estudiando acerca de este versículo y la relación que tiene la plata en este punto, y encontré un video que habla de unas mujeres que estaban estudiando acerca de esto. Entonces una de ellas fue a donde un artesano que trabajaba la plata para ver cómo es el proceso y para identificar por qué Dios utiliza este ejemplo o utiliza también esta analogía, ¿sí? Y ella entonces estaba analizando cada parte del proceso. El artesano la metía al fuego, esperaba que hirviera, esperaba que se volviera líquido. Y en el proceso, mientras esperaban, algo que me impactó lo que ella dijo fue que le pregunta al artesano: ¿y tú cuándo sabes que ya está lista la plata para sacarla del horno? Y él dice: cuando mi rostro se refleje en la plata. Y esto me impactó mucho porque lo que nosotros estamos diciendo, lo que sale de nuestra boca, tiene que reflejar a Cristo, ¿sí? En el nombre de Jesús, que la palabra ya esté lista en nosotros, que nuestra lengua esté preparada para reflejar a Cristo a este mundo, para que lo que salga de nuestra boca sea victoria y no temor, y que no desenfoquemos nuestra mirada de lo que Dios dijo, y que salga de nosotros siempre aquello que Él ha confesado sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces mira que esta primera parte que hablamos es como el ajuste de cuerdas que le hace Josué al pueblo, ¿cierto? Los vio con temor y los vio rebeldes. Y él les dice: pilas, pilas, ¿sí? Pero después de Josué, después de esto, Josué les da una palabra de fe y les dice: porque nosotros los comeremos como pan. Josué tenía absolutamente claro que esa tierra ya era de ellos, que aunque hayan gigantes y hayan murallas altas, los comeremos como pan. Están derribados y ya están destruidos, porque Jehová ya nos ha dado esa tierra, porque esa tierra nos pertenece. Mira lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Tú no solo eres bendecido, sino eres para bendecir también. Mira lo que dice aquí sobre Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estamos viendo con mi esposa en Rema una clase que se llama Autoridad, la autoridad del creyente, y el maestro decía que él en su diario vivir siempre andaba como un sagüeso, como los sagüesos siempre están oliendo, siempre están buscando, ¿no? Siempre están como buscando. Y cuando el Espíritu le mostraba algo acerca de una persona, que él sacaba una bendición, algo de la palabra de Dios sobre esta persona, ¿sí? Y somos bendecidos para bendecir, nos llenamos de su palabra y somos como sagüesos, ¿sí? Y lo que se nos presenta, botamos la palabra, lanzamos esa palabra de vida. Cuando hablamos con otras personas, ¿sí? Cuando salimos a evangelizar en Villa de Leyva, quizás, bueno, en el nombre de Jesús es Dios el que guía mis palabras, pero muchas veces yo me encuentro como no muy elocuente, como que no tengo las palabras, como que ¿sí? no soy de los que más hablan o de los que ¿sí? tienen muchas palabras, a veces soy más callado, pero me he dado cuenta que cuando tú dices la palabra, la gente se confronta. ¿Sí? Cuando tú les predicas y les dices, por ejemplo, la palabra de Dios dice que con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, ¿sí? Eso como que les cambia de una el corazón y la cara. La palabra de Dios tiene poder. Cada vez que le hablo a una persona, también me voy con eso en el corazón. Eso es Romanos 1:16, si no estoy mal. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces lo que sale de tu boca es poder de Dios.
Y si tú tienes esa plena convicción en tu corazón, cuando tú le hables a una persona, cuando lances bendición sobre una persona, tú estás sacando el poder de Dios que hay en ti. Y este transforma las vidas. Es poder de Dios para salvación. Es para salvación, para llamar a los perdidos, para decirle a los que están quizás llenos de temor o de angustia porque han puesto sus ojos en otra cosa, porque han bebido de otras fuentes, decirles: los comeremos como pan, no tengas temor, esa tierra nos pertenece. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Y tenemos que ser siempre como perceptivos del Espíritu Santo en nosotros y con nuestros oídos espirituales muy atentos. Yo creo que cuando tú empiezas este caminar cristiano, ya no hay coincidencias. Es Dios dirigiéndote en cada camino. Ayer estábamos con mi esposita, estábamos en Al Paso Plaza, en Suba, y una amiga de ella que hace mucho tiempo no había visto, en cierta ocasión mi esposa estaba trabajando en una empresa y mi esposita tuvo que cambiar de trabajo y ella la reemplazó, pero era como una relación así, nada que ver, ¿sí? Y se seguían por Instagram, y se encontraron allí. Ella venía como de un control de su embarazo, venía con su esposo, ¿sí? Y nos encontramos y nos subimos al mismo ascensor y como que hola y chao, ¿sí? ¿Y cómo te ha ido? Bien, bueno, chao, ¿sí? Pero cuando se despidió, yo quedé como en mi corazón, me faltó como estar un poco más atento del Espíritu Santo, como estar como un sagüeso, porque yo creo que eso no era una coincidencia. Yo creo que alguna palabra de Dios, Él quería que nosotros bendijéramos sobre ella, que oráramos sobre ella, que le predicáramos el Evangelio. Y yo me sentí como: ay, perdóname, Espíritu Santo, perdóname por no ser tan perceptivo, por perder esa ocasión, esa posibilidad, ¿sí? No fue una casualidad, pero yo sí no fui capaz, o me faltó, ¿sí?, dar un paso adelante y predicar el Evangelio y lanzar una bendición sobre ella. Yo soy bendición para bendecir. Yo soy bendición para bendecir, como Josué, que también vio el pueblo con temor y que les dijo: los comeremos como pan. Salió una bendición de su boca. Mira lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 22. Estamos acostumbrados quizás a las palabras de poder, como que la palabra de Dios es sanidad para todos tus huesos, ¿no? Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? Él es poderoso para hacer que en ti abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Pero mira estas palabras de poder. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién? Jesús. Y les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado, ¿cierto? Y partieron. Algunos conocen más o menos la historia. ¿Qué pasó en medio del lago? Se levantó la tormenta, ¿no? Y una tormenta que los iba a matar. En medio de la tormenta se angustiaron, y ¿qué hicieron? Correr a despertar a Jesús. Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta que morimos? Pero si Él ya les había dicho que iban a pasar al otro lado, la palabra estaba dicha. ¿Sí? Iremos allá a predicar el Evangelio, a echar fuera demonios, pero el primero que se levantó fue Satanás a poner una tormenta delante de ellos, y ellos se desenfocaron. Tiene mucha relevancia con lo que le pasó al pueblo quizás allí al ver el reporte de los espías, ¿sí?, que dudaron de la palabra de Dios. Dios tiene una palabra para ti que te va a llevar al lugar que Él tiene dispuesto para tu vida. Y no importa que se levanten tormentas, el primero que se va a levantar es Satanás, pero si Dios lo dijo, así es. Si Dios lo dijo sobre tu vida, así es. Y no hay nada más que agregarle. Si su palabra lo dice, yo lo creo. Y no le agrego nada más, ni le quito nada más. Esto es para mí y me pertenece, y yo vivo por esta palabra, y yo me aferro a esta bendición porque es eterna y es para siempre. En el nombre de Jesús. Cuando Dios te da una palabra, el primero que se va a interponer es Satanás. Es el primero, porque Él no quiere que cumplas el objetivo que Dios puso para ti. Y esto me muestra mucho el reino de Satanás y el reino de las tinieblas, que está derrotado, destruido, que fue puesto bajo los pies de la iglesia. Y cuando hablamos de un reino, hablamos de un reino destruido, el reino de las tinieblas, y el reino de Dios, el poderoso reino de nuestro Dios, al cual pertenecemos, en el cual permanecemos. Estaba viendo el testimonio de una pastora, ella es de Puerto Rico, pero creo que Puerto Rico colinda con Haití,
Y en Haití hay mucha brujería, hay demasiada brujería. Pero Puerto Rico se ha ido transformando y están avivados también. No escuchas los pastores de Puerto Rico y son llenos del Espíritu. ¿Sí? Pero ella cuenta que entonces ella nació en Haití y desde chiquita la enfocaron o la encaminaron en la brujería y en el reino de Satanás. Ella creció en esto y era una de las más conocidas en su sector. Ella cuenta que eran 7 mujeres que tenían como un grupo, como un grupito ahí que hacían sus fechorías y sus maldades y se levantaban en contra del pueblo y las brujerías les funcionaban y las personas o les daba riqueza a algunos o si alguno venía, no, acabe con esta persona, les funcionaba. Pero ella cuenta que en cierta ocasión había una iglesia en el sector donde ella tenía como bajo su dominio y que había un joven ahí enamorado de la palabra de Dios, un joven encendido, un joven que ayunaba, un joven que le gustaba la palabra, que en la alabanza no le importaba, se hacía más vil a causa de Dios porque su presencia lo animaba. Un hombre, un joven encendido, lleno de la presencia de Dios, lleno de la palabra, enamorado de Dios. Y ella cuenta que en ese tiempo el mayor estorbo para poder conquistar todo ese terreno era ese muchacho. Un solo hombre enamorado de la palabra de Dios, una sola persona, un hijo de Dios, uno solo enamorado de la palabra de Dios, hace que se detenga todo las artimañas de Satanás. En el nombre de Jesús, y yo creo que aquí somos varios, ¿no? En el nombre de Jesús, que sabemos cuál es el reino en el que pertenecemos, que no tenemos temor de las acechanzas de Satanás. La palabra de Dios dice que 1 derriban 1000 y 2 10,000. ¿Cuántos sabemos acá? En el nombre de Jesús, Satanás no tiene poder contra nosotros. El reino de las tinieblas está derrotado. Y si nos da una palabra, si nos dice pasen el lago, vayan a tal parte, id y profetizad, id y hablar, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si Dios da la palabra, si Jesús te llena de esa palabra, Satanás se pone frente a ti y tú simplemente le recuerdas que está derrotado. En el nombre de Jesús. Ayer estábamos en un evento con los prejuveniles, con los jóvenes, y hubo un ejercicio que me gustó mucho y me edificó muchísimo. El ejercicio era que uno de nosotros se iba a tapar los ojos y la otra persona lo iba a dirigir con su voz. Y para coger unos versículos que estaban como en un cuadradito, el versículo había sido como cortado en varias secciones y tocaba ir coger una y volver con los ojos cerrados, solo escuchando la voz del compañero, ¿cierto? Claro, me tocó mi turno y yo dije, no, yo la voz de él la conozco. Sí, yo lo identifico fácil y ya, eso es rapidito. Y me pusieron la venda y empecé a escucharlo y a avanzar. Pero después se me atravesó alguien y empezó a hablarme otras cosas, a dirigirme para otro lado, se presentó otra persona y ya ahí me confundí totalmente. Me confundí totalmente. Pero yo sabía la voz que tenía que escuchar, pero ya al escuchar otras voces, ya empecé a dudar. ¿Sí? No, por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Y el otro, el que sí tenía que escuchar, no se tuerza, no se tuerza. ¿Sí? Pero yo conocía la voz de él. Y bueno, llegué al papelito, lo tomé y al devolverme escuché la voz de una mujer que me decía, detente o algo así, quieto, no es por ahí. Y yo me frené. Y yo, pero ¿por qué estoy frenando si la voz que yo estoy escuchando es ¿sí? Yo tengo que estar enfocado, ¿sí? Y cuando llegué, entregué el papelito, mi corazón quedó edificado. Yo dije, claro, así es muchas veces en las cosas de Dios, es que es literal, es literal. Dios da una palabra y tú conoces la voz de Dios. Yo sé que tu iglesia conoce la voz de Dios, ¿cierto? Que tú has tenido tiempo en oración y Él te ha dicho, y Él te ha hablado, y Él te ha edificado y te ha mostrado. Pero vienen voces diferentes y se pierde uno. Por más que yo conozco la voz de Dios, yo estoy firme, yo sé la palabra, yo no me voy a dejar derribar, yo no me voy a dejar derrumbar, pero cualquier cosita trata de desenfocarlo a uno. Y es estar ahí pendiente, aferrados a su palabra. En lo personal me edificó mucho y gloria a Dios. Yo creo en el nombre de Jesús que los jóvenes también fueron edificados y que van a identificar la voz de Dios en el nombre de Jesús, ese ejército poderoso que se está levantando, que derribará las puertas del Hades en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Ustedes creen que cuando un ejército va a derribar unas murallas se lleva la puerta? No, ¿cierto que no? Las puertas están para defender,
para defender las murallas. Y así nosotros como un ejército poderoso derribamos las murallas de Satanás y tomamos a aquellos que él cree que son suyos y los traemos a la nueva vida y hacemos el llamado: venid todos los cansados, venid todos los afligidos, vengan y beban gratuitamente de las fuentes de la salvación. Cuando Dios te da una palabra y el reino de las tinieblas intente ponerse enfrente de ti, no tengas temor y sigue hacia adelante, porque fiel es el que hizo la promesa. Nos aprendimos también un versículo ayer que también me pareció muy poderoso. Está en Salmos 138, el versículo 8. En la Nueva Traducción Viviente nos lo aprendimos nuestro grupo, el grupo ganador. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Mira esta confesión tan poderosa, ¿sí? Él no está diciendo: uy, están muy grandes los gigantes, está muy difícil la situación. Sí, las circunstancias, está subiendo los precios. Él está diciendo: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Yo creo que tú puedes decirlo hoy. ¿Qué tal si lo decimos juntos? A contar 3. 1, 2, 3. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Créelo y lo verás en el nombre de Jesús. Y mira lo que dice, él argumenta, él como que le dice a su alma: pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre, permanece para siempre. En el nombre de Jesús. A veces estamos en trabajos y creemos en una empresa que: uy, de aquí viene mi bendición, o de aquí viene mi bendición, cuando lo que realmente permanece para siempre es su fiel amor. Eso es lo que tenemos seguro. Y mira que después le dice: no me abandones porque tú me creaste. Porque tú me creaste. En cierta ocasión, como les comentaba al principio, quizás yo creía que mi vida no tenía sentido, que yo recuerdo una vez, qué pena, con mi pastor, cuando yo empecé a entrar a la iglesia hace muchos años, yo le dije a mi pastor: yo creo que Dios sí se equivoca porque me hizo a mí. Yo le dije así: qué bruto era, qué tonto, qué torpe. Ahí sí como dijo ahora se me fue, Job, hablaba lo que no entendía, ¿sí? Que ciego estaba, ¿sí? Pero cuando me encuentro en la palabra, cuando sí, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, tú me creaste. Cuando tú encuentras que tus ojos vieron mi embrión, que tú fuiste el que me formó, que yo soy tu tesoro, tu especial tesoro, en el nombre de Jesús, entonces me encuentro con un propósito y con un llamado y con un camino por seguir adelante. Gracias a Dios, y honro a mi pastor, que es lleno del Espíritu Santo. Al pastor John Romick también lo bendecimos y creemos victoria sobre él, porque hemos sido cubiertos por esta bendición, también por esta unción, por esta cobertura, y hemos sido edificados. También doy gracias a mi Señor por SEPCO, por Rema, los que hemos entrado. Definitivamente el eslogan es verdad. Sí, hemos sido transformados, hemos sido cambiados, ya no somos los mismos. Gloria a Dios, porque tenemos fuentes saludables de las cuales bebemos. Y si Dios tiene una palabra, no dudes. Si Satanás se para al frente, no tengas temor. Algo que me pareció también interesante de esta actividad que hicimos de los ojos, que nos taparon los ojos, es que yo iba caminando y había uno que no solo me decía cosas al oído, sino que se me paró al frente. Se me paró al frente, literal. Entonces, ¿qué hace uno con los ojos tapados? ¿Tú qué harías? Empieza uno como ¿sí? Y a torcerse del camino, a torcerse del camino. Se me paró al frente y no me va a dejar pasar, entonces yo tuerzo mi camino, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer si Satanás se nos pone al frente? Correrlo, en el nombre de Jesús, reprenderlo. Yo me acuerdo que yo le hice cosquillas y como que era cosquilloso y como que trató de correrse. Pero entonces vamos es para donde Dios nos llamó, ¿cierto? Para esa dirección que Él puso delante de nosotros. Y si se nos pone al frente, pues lo quitamos en el nombre de Jesús y le recordamos que somos más que vencedores, que Él fue derrotado en la cruz, que fue puesto bajo los pies de la iglesia, bajo los pies de Cristo. Nosotros somos su cuerpo y en su cuerpo están los pies, en el nombre de Jesús. Entonces mira que hemos visto varias partes de lo que Josué les está diciendo al pueblo. Primero les hace como ese apretón de tuercas: no sean rebeldes. Después les dice: no tengan miedo. Después lanza una palabra de fe: nosotros los comeremos como pan. Después les dice: su amparo se ha apartado de ellos. Y esto es lo que veníamos hablando, está en Números 14:9. Su amparo se ha apartado de ellos.
Josué está diciendo, estos ejércitos que están en la tierra que Dios te prometió no tienen ningún poder, no tienen ninguna fuerza, no tienen ninguna habilidad para destruirte, porque Dios está con nosotros. Y mira lo que le dice, con nosotros está Jehová, no los temáis, en el nombre de Jesús. ¿Sí? No solo entonces tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos dice, no ser rebeldes, no tener temor, recordar que el reino de Satanás está destruido y puesto bajo los pies de la iglesia, sino que también tenemos que recordar quién es el que está con nosotros. Con nosotros está Dios. Yo soy justificado por la sangre de Jesucristo, soy morada del Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Qué te parece si hacemos esta confesión juntos? Repite después de mí. Yo soy justificado por la sangre de Jesucristo. Soy morada del Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mira que tiene mucha relación con lo que hemos hablado. ¿Qué le pasó al pueblo? No guardó su palabra, ¿cierto? Y Jesucristo está diciendo aquí, el que me ama es el que guarda mi palabra. Tú miras allí en Éxodo 19, si no estoy mal, en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, ve y dile al pueblo que oigan mi voz y que guarden mi pacto. Creo que es Éxodo 19:9, si no estoy mal. Oye mi voz y guarda mi pacto. ¿Sí? Y ellos crearon un sistema religioso, pero él solo les estaba diciendo, oye mi voz y guarda mi pacto. ¿Qué es lo que aplica para nosotros? Estar siempre en la presencia, escuchando su voz y reconocer y entender en el pacto en el que estamos, el pacto que se selló con la sangre de Cristo allí en la cruz. Ese pacto de libertad, ese pacto eterno, conocer el pacto, discernir el cuerpo, entender lo que Jesús hizo y darle la gloria a Él, es estar allí, conocer la palabra, que la palabra esté en nosotros. Y mira lo que dice, y el Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, en el nombre de Jesús. Me gustaría que miráramos también en Números 14, el versículo 10. Me encanta esto porque como hablábamos, el primero que cuando tú tienes una palabra y avanzas a lo que Dios te dijo, el primero que se atraviesa es Satanás, ¿cierto? Y mira lo que le pasó a Josué en esta porción de la palabra. Cuando él dice, los comeremos como pan, su reino está destruido, el amparo se ha quitado de ellos, Dios está con nosotros, no les temáis, mira la reacción del pueblo. Entonces toda la multitud habló de apedrearles. Como que matemos a estos que están hablando fe y quedémonos con los que nos traen temor. Literal, es casi literal, ¿no? Quedémonos con estos, designemos un capitán, designemos un hombre, ¿sí? Y matemos a estos que traen fe. Muchas veces cuando tú vienes con fe, tú vienes lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, un hijo avivado, viene la persecución, vienen las dificultades, ¿sí? Pero si tú estás firme, mira quién es el que se les interpuso y les dijo, no, es lo que Dios dice, estos hombres vienen llenos de fe, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando tú tienes una palabra y si se pone Satanás delante de ti y viene a intentar destruirte, el primero que se va a parar duro por ti es Dios, es su poder. Vienen mis hijos llenos de fe, llenos del poder, llenos del Espíritu Santo, encendidos, porque Él está con nosotros. Mira lo que dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él en el nombre de Jesús. Tú eres la morada del Espíritu Santo, tú eres el hogar del Espíritu Santo. Las palabras de Jesús principalmente son: arrepiéntanse de sus pecados, acérquense, vengan todos los cansados, vengan y yo los haré. Mira algunas palabras de Jesús que está como invitando a que vengan, a que nos llenemos de su presencia para tener comunión con Él. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuál es la primera palabra? Venid, vengan a mí, es un llamado, vengan y yo los haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí, acérquense a mí. Si están cansados, yo les daré descanso. Si les falta conocimiento, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. ¿Sí? Hallarán descanso para sus almas. En el nombre de Jesús, recuerdo mucho cuando hace un tiempo estaba como buscando empezar una carrera, ¿sí? Y quería estudiar, quería entrar a la universidad. Y yo buscaba entre muchas, pero como que ninguna me llamaba la atención, algunas las empecé y no las terminé. Pero cuando entré a CEPCO y a REMA, esto es lo que yo quiero. Yo quiero aprender es de ti, yo quiero saber más de ti. Esta es la carrera que yo quiero más de ti. Y toda esa carga y toda esa angustia de pronto de tener un título o ganar una posición en este mundo, descansé en Él. Y Él me dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el Espíritu Santo en mí haciendo lo que es agradable delante de Él. Eso está en Hebreos 13:21. Es Él en nosotros haciendo lo que es agradable delante de Él. Es Él haciendo el trabajo a través de nosotros. Venid a mí. Eso es lo que Jesús dice. Ven a mí, pasa tiempo conmigo, estad conmigo y yo haré de ti. San Mateo, versículo 4:19. Este versículo cuando lo leí, lo había leído muchas veces. Incluso un tiempo estuve en una iglesia que se llamaba así, pero aquí estudiando la palabra y hace tiempo cuando vi este versículo, esto me impactó mucho. Mira lo que dice, y les dijo, venid en pos de mí. Otra vez, venid en pos de mí, ¿no? Ese llamado, Jesús está haciendo el llamado, venid. Pero acá me impacta porque les dice, y os haré pescadores de hombres, ¿sí? Muchas veces nos esforzamos para hacer, ¿no? Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, ¿sí? Yo quiero llegar a cumplir esas metas y ser de esta manera o de la otra. Cuando Él dice, ustedes solo vengan a mí y yo los haré. Yo los haré, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y esto me impactó mucho y me llenó de fe y de esperanza, porque yo corro a ti, Señor, y yo sé que como iglesia corremos a su presencia, corremos a tener comunión con Él, y ahora yo quiero animarte a que en esa comunión, en la presencia, en el secreto, Él va a hacer de ti algo maravilloso. Él va a hacer de ti algo grande, ¿sí? Aunque creamos que no, yo no tengo las habilidades, yo no tengo las aptitudes, ¿sí? Pero yo tengo a un Dios vivo que hará de mí, ¿sí? Cuando tú ves a Jeremías que le dice, no me envíes a mí, que soy muy niño, ¿sí? Dios les dice, yo pondré mis palabras en tu boca y a donde te envíe irás y todo lo que te diga dirás, ¿sí? O sea, Él está diciendo, ven, yo pondré mis palabras en ti e irás y dirás, es Él en nosotros. Otra palabra que hace el llamado, mira lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, a hacer el llamado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tus pecados. Mira la cruz. En la cruz se clavaron los decretos que eran en contra de ti y que te eran contrarios. En la cruz se selló el pacto para que tú salieras del reino de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su Hijo amado. En el nombre de Jesús, Él te está llamando. Ven al reino de Dios. Sal de allí, sal de las tinieblas. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, otra vez, vengan a mí, pasen tiempo conmigo, vengan a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cómo? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven a mí y yo te haré pescador de hombres. Ven a mí y yo te sacaré de las tinieblas a la luz admirable. Ven a mí y yo te haré descansar y te daré revelación. Ven a mí y yo haré de ti una fuente de agua viva. En el nombre de Jesús, ven a mí, no te quedes allá. Levántate y corre a su presencia, no te quedes quieto. No permitas que el temor o la duda o ponga rebeldía en tu corazón. No permitas esto, enfócate en lo que Él ha dicho y Él hará de ti. Él hará de ti grandes cosas que tú ni te imaginas, que tú ni piensas que Él puede hacer, que va a hacer en tu vida.
Cuando yo empecé en la vida cristiana, yo no tenía absolutamente nada. Me acuerdo que era una situación un poco precaria y difícil. Y claro, no solo la gente y las circunstancias decían, tú no tienes futuro, sino que yo con mis ojos veía que no tenía futuro. ¿Sí? Pero me acuerdo que leyendo la palabra de Dios, Dios me dijo, aunque tu primer estado sea pequeño, tu posterior estado será muy grande. Aleluya. Y yo me imaginaba un postrer estado muy grande, como lo decía la palabra, pero también veía un primer estado pequeño. Y yo, bueno, Señor, no me lo imaginaba, no me imaginaba lo que Dios tenía para mí, si no podía comprender lo que Él iba a hacer con un hombre como yo. Sí, yo no creía que iba a tener esposa, yo no creía que iba a tener un buen trabajo. Sí, y ahorita, la vez pasada que estaba en casa, como que me sentía amado de solo ver el lugar que Dios nos había regalado para vivir, de ver los instrumentos que teníamos, de ver la iglesia, de ver a las personas de la iglesia enamoradas, llenas del Espíritu. ¿Sí? Y yo digo, Señor, gracias porque este postrer estado ha sido muy grande y lo que viene aún va a ser mayor y lo que Dios tiene para nosotros va a ser aún más grande. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces seguimos firmes, aferrados a lo que Él nos ha dicho, aferrados a su presencia. Dios habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, aleluya, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesucristo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo tienes aquí y está sobre ti. El poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Es Él haciendo en nosotros. Es su Espíritu Santo. Es Él con nosotros. Así como Josué les dice, no tengan temor, no sean rebeldes, los comeremos como pan. En el nombre de Jesús la victoria es nuestra. El reino de Satanás fue destrozado, derribado, humillado públicamente y toda esa autoridad que tenía fue puesta a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor Padre, gracias. No solo con nosotros, sino también en nosotros. Es nosotros en Él también. ¿Sí? Mira lo que dicen. ¿Alguno sabe el versículo que decimos siempre al final de cada culto? Firmes, constantes y creciendo. ¿Se lo saben completo? ¿Alguno se lo sabe completo? ¿No? Bueno, déjenme, yo se los digo. Así que hermanos, amados míos, estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Él, en el Señor. Tu trabajo en Él no es en vano. Cuando tú corres a su presencia, dejas que Él te cubra con su poder, te dirija con su palabra y avanzas así Satanás se te ponga al frente, ese trabajo no es en vano, es estar en Él, estar cubiertos de Él, estar dirigidos por Él. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. ¿Otra vez dónde? En Cristo Jesús. Ese es el lugar más seguro, ese es el lugar en que la iglesia permanece, el lugar en que la iglesia pertenece, en Cristo Jesús, en Él. Hay un término que dicen los maestros de Rema, que estamos encristados en Él, incrustados en Cristo, en Él, metidos en Él. La iglesia está por sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. ¿Cuántas? Todas, absolutamente todas. Y lo dio. Estas tres palabras me parecen maravillosas. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Niño nos es dado, hijo nos es nacido. Emmanuel con nosotros, ¿sí? Y lo dio en el nombre de Jesús. Por cabeza, por sobre todas las cosas a la iglesia. Siguiente versículo, porfa. La cual es su cuerpo. Tú eres el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo están sus pies.
y todas las cosas están sometidas bajo sus pies. La cabeza de la iglesia es Cristo y está puesto por sobre todas las cosas. La iglesia es el que tiene el poder en este mundo. Nosotros tenemos el poder. Satanás con sus acechanzas y con sus mentiras no tiene ningún poder. Vamos a conquistar esta tierra que Dios puso para nosotros, que puso delante de nosotros. Vamos a conquistar nuestra familia, cada familia, los jóvenes, allí los jóvenes en el colegio van a conquistar esa tierra, en la universidad, en todo lado, porque no hay lugar donde la iglesia no pueda poner firmes sus pies y echar fuera a Satanás, a los gigantes, derribar las murallas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Recordemos entonces en el nombre de Jesús que no haya rebeldía ni temor en nosotros, que siempre nuestros ojos estén puestos en lo que Dios nos ha dicho, que su palabra no falte. Dios ya nos ha entregado la bendición, Él no nos la va a entregar, ya ha sido entregada. Sube y toma posesión de ella, sube y toma posesión de ella en el nombre de Jesús, porque nosotros los comeremos como pan, porque nosotros los comeremos como pan. Vamos en victoria. Su amparo se ha apartado de ellos. El reino de las tinieblas está destrozado y con nosotros está Jehová. No les temáis, los comeremos como pan. En el nombre de Jesús, pongámonos sobre nuestros pies. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Los comeremos como pan. En el nombre de Jesús. Cerremos nuestros ojitos. Padre, gracias yo te doy en el nombre de Jesús por esta iglesia, Señor, por tu novia, papá, en el nombre de Jesús. Son tuyos, Señor. Nosotros como pastores simplemente traemos, Señor, lo que tú quieres que ellos sean llenos y alimentados, Señor. Tú los llenas de tu presencia. Tú les recuerdas hoy en el nombre de Jesús que niño nos es dado, hijo nos es nacido, que ha sido dado para que tu iglesia sea encendida, llena de tu Espíritu Santo, que somos más que vencedores, que los comeremos como pan en el nombre de Jesús, que el reino de las tinieblas ha sido destrozado en el nombre poderoso de Jesucristo, que somos más que vencedores.